En esta nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos, abordaremos el antecedente de la negociación, el conflicto. Si alguna frase caracteriza e identifica el pensamiento marxista, esta es precisamente: la historia es la historia de la lucha de clases. Con ella, en tan solo unas palabras, se desmitifica la historia y la sitúa justamente en un plano conflictual, en el plano del enfrentamiento, y la saca de la visión evolucionista e idílica con que se había enfocado el devenir humano. No obstante, la multicitada afirmación de Marx suscita la reflexión en torno al supuesto o real motor de la historia y cuál es su relación con el conflicto, dimensión sociológica de nuestro interés. En Marx, el devenir social se asociaba íntimamente al conflicto, el conflicto de clases, y que por ello estableció los agentes y las condiciones de las relaciones conflictivas. Sin embargo, subyace en su concepción de lo social el carácter ontológico del conflicto. En efecto, cuando afirma que la sociedad se divide en clases, estas son una realidad conflictual y relacional, sin la cual no es posible concebir siquiera la existencia de la sociedad misma. La sociedad existe, por tanto, en, por y para el conflicto de clases. Por tanto, si la lucha de clases es el motor de la historia, siguiendo la afirmación, luego entonces, los agentes de esa lucha son precisamente las clases sociales, agrupaciones definidas por relaciones diferenciales de propiedad, donde es posible encontrar dos opciones: propietario y no propietario. De ello se sigue que todo diferencial en las relaciones de propiedad genera necesariamente un conflicto entre los grupos que ostentan o carecen tal diferencial. Por ello, explotados y explotadores en el binomio inseparable de la teoría marxista. Así, las clases sociales son determinadas por su condición en torno a la variable propiedad y finalmente son los sujetos del proceso social. Por ello, la tendencia del marxismo a concebir el esquema de clases a partir de un modelo dicotómico en permanente conflicto al que finalmente se incorporan otras clases sociales, que por cierto nunca ignora. Aunado a esto, el conflicto entre la burguesía y el proletariado desembocaría, una vez desarrolladas plenamente las fuerzas productivas, en contradicción o conflicto con las relaciones sociales de producción, en un estallido revolucionario, mismo que llevaría a la dictadura del proletariado o al socialismo. La observación que hace Dahrendorf, ampliamente confirmada por Daniel Bell, es que la variable propiedad no determina necesariamente las relaciones del conflicto social planteadas por Marx. Más aún, de acuerdo a los datos presentados por Bell, la propiedad es ya una mera ficción jurídica que en realidad se convierte en renta, ya que sola la propiedad no garantiza ni dirección ni dominación en el proceso productivo y tampoco se extiende a la política. Este proceso es apreciable, por una parte, en la medida que el desarrollo del capitalismo moderno supone una concentración inimaginable de recursos humanos y materiales, nunca antes vista, en aras de un principio de racionalidad económica en el sentido weberiano, la productividad. Dicha racionalidad supone eliminar las relaciones tradicionales de la esfera industrial, tales como el parentesco o el compadrazgo, en aras de la competencia y la ganancia. Aunado a ello, esta racionalidad obliga a la utilización privilegiada de la ciencia y la tecnología en la producción, o para decirlo en términos marxistas, a la utilización creciente del capital constante en detrimento del capital variable. En efecto, diversos autores observan que en el mismo Marx existen dos esquemas de desarrollo capitalista, el primero asociado al tomo 1 de El Capital y el segundo al tomo 3. En el primer caso se esboza el devenir de la sociedad capitalista de acuerdo a los cánones clásicos de proletarización, pauperización y agudización del conflicto.
En el segundo esquema se reconoce y resalta el papel de las sociedades por acciones y los empleados del comercio, la banca y las finanzas. Sin embargo, de acuerdo a la crítica de Dahrendorf, Marx soslaya el segundo esquema en un afán de mantener las connotaciones políticas de su teoría. Bell y Dahrendorf observan que el desarrollo del capitalismo moderno, aunque también de los países socialistas, ha generado cambios radicales en la estructura social del mismo. Desde otra perspectiva y con las salvedades del caso, Louis Cousser ayuda a completar los enunciados planteados por Dahrendorf y Bell. En su obra, Las funciones del conflicto social, instrumentaliza los juicios arriba enunciados con el objeto de poder hacer operacionalizable el análisis conflictual en situaciones concretas. Más aún, al igual que Marx y Dahrendorf, Cousser otorga al conflicto una dimensión ontológica, ya que en su decir, la sociedad precisa, a su vez, del conflicto y de la estabilidad. No es posible concebir el devenir social sin el conflicto. Antes bien, el conflicto cumple una serie de funciones específicas que a grosso modo enumeradas son: el conflicto permite establecer relaciones entre los miembros de un grupo, a la vez que establece conexiones entre esos miembros y los de otro grupo. Es por ello la primera función del conflicto, una función conectiva e identificadora. La estructura social puede generar instituciones o mecanismos que tienen la función de actuar como válvulas de seguridad, dando pie a la canalización de la hostilidad. No obstante, es posible que la hostilidad pueda ser liberada al conflictuarse directamente con el objeto del conflicto. Se sustituye el objeto de tensión o, en su defecto, se libere la energía aliviando la tensión indirectamente. Los conflictos pueden ser un fin o un medio, con lo que se pueden distinguir entre los conflictos irreales, cuando el conflicto se establece por el conflicto mismo, sin que se persiga satisfacer alguno de antemano, y los reales, cuando la relación solo sirve para obtener un distractor. Subyacen esta idea que en los conflictos reales se pueden obtener satisfacción por medios alternativos, mientras que en los conflictos irreales no hay esa posibilidad. La hostilidad no necesariamente genera un conflicto, ya que se precisa de interacción constante entre la parte hostil y el objeto antagónico. Influye también en la expresión del conflicto las variables culturales y el grado de organización de un grupo. Parece ser una constante, en ese tenor, que los grupos organizados son más agresivos que otros y que ciertas culturas o grupos ven con buenos ojos la violencia. Hay una relación directa entre intimidad y conflicto. La cercanía no significa ausencia de sentimientos divergentes o de hostilidad. Más aún, a mayor cercanía, mayor posibilidad de conflicto. Hay una relación directamente proporcional entre intimidad e intensidad de conflicto. A mayor intimidad, mayor intensidad de violencia en un conflicto. La expresión de conflictos dentro de los grupos permite eliminar a los elementos divisionistas y aliviar la tensión entre las facciones antagónicas. La ausencia de conflicto no es indicativo de la cohesión de una asociación o grupo. La identificación y establecimiento de un enemigo genera cohesión interna, ya que se genera un consenso básico que permite acumular fuerza para la lucha. La estructura y finalidades del grupo son las que definen su capacidad de enfrentar los conflictos internos y los conflictos externos. A fin de mantener la estructura del grupo o incrementar su cohesión, los grupos en conflictos tienden a atraer enemigos o inventarlos de plano. Como conclusiones, podemos decir que el conflicto tiene su origen en una distribución diferencial de bienes o derechos,
un desacuerdo por las capacidades esenciales de poder y dominio, una compulsión ajena al motivo declarado de conflicto, amenaza o disolución de lazos primordiales. Los agentes del conflicto ahora pueden ser dos unidades individuales o colectivas que se enfrentan en una relación diádica, colectividades contra una unidad, colectividades contra colectividades. Así pueden haber distintos tipos de conflictos. El que se establece en la persecución de un determinado satisfactor, el que establece en forma encubierta buscando otros fines al enunciado, el que se establece por una compulsión, el que se establece por la amenaza de lazos primigenios o sectores primordiales de la personalidad. La solución a los conflictos puede ser obtención de un determinado medio de satisfacción, negociación de un sustituto, eliminación del enemigo, proyección del conflicto a otras áreas, disolución del o los contendientes. Las funciones del conflicto son: permite el devenir y el cambio social, fija las fronteras entre los grupos, aumenta la cohesión interna, permite eliminar la disidencia interna, posibilita el establecimiento de alianzas y coaliciones, legitima una situación de dominación. Esta cápsula se realizó con información del trabajo La teoría del conflicto, esbozo de síntesis de Cadena Vargas. Nos vemos en la siguiente oportunidad.